A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya se encuentra con nosotros en estudio Gonzalo Manrique, él es economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Gusto saludarte, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. José, gracias, buenos días. Vamos a hablar de la situación del gasto público, el déficit fiscal en nuestro país. Al momento, ¿cómo estamos? Iniciado ya el 2024, los primeros meses de 2024. ¿Cómo se encuentra el país respecto al déficit? Sí, bueno, el déficit fiscal, mide, lo que refleja es que estamos gastando más de los ingresos que recibe el Estado. Entonces, nuestro déficit ahorita equivale a 3.9% del PBI. Es alrededor de, estamos hablando de 40.000 millones de soles. ¿Ya? Es 12.000 millones de soles más de lo que teníamos al cierre del 23 y es el mayor déficit que hemos tenido en más de 30 años. Desde el 92 que no teníamos un déficit tan alto en el sector público. ¿Estamos gastando más de lo que estamos recibiendo? Sí, estamos gastando muchísimo más de lo que estamos recibiendo. Es bastante, en realidad un déficit de 3.9%. ¿Y qué factores influencian por este gasto desmedido? Bueno, son dos cosas lo que ha subido en temas del gasto. Uno, el gasto de inversión. El gasto de inversión ha subido entre 17 y 20% en estos primeros 5 meses del año. Tengamos en cuenta que en los últimos 10 años la inversión generalmente sube más o menos 6% cada año. Entonces estamos hablando de que la inversión ha crecido el triple de velocidad en esta primera mitad de año, ¿no? Debido a que en realidad los gobiernos regionales y locales han estado gastando bastante, pese incluso a que es un primer año de gestión, ¿no? Generalmente los gobiernos regionales y locales en las municipalidades empiezan, digamos, lento. Claro. En realidad han estado invirtiendo bastante. Entonces, nosotros esperábamos que ya empiece a desacelerarse en este segundo trimestre, pero todavía ha seguido un ritmo bastante alto. En el segundo trimestre todavía ha crecido alrededor de 17%. Entonces esperamos que recién la inversión empiece a desacelerarse hacia el tercer o cuarto trimestre de año. Entonces ese ha sido uno. Y lo otro que está incrementándose bastante es el gasto de remuneraciones. Tengamos en cuenta que el presupuesto en salarios públicos creció en alrededor de 10.000 millones de soles este 2024, ¿no? Impulsado por estas políticas muchas veces desde el Congreso, ¿no? de subir sueldos a docentes, en el sector salud también, a reincorporar estos docentes al sector público, nombrarlos, etc. Entonces, eso ha ido sumando bastantes gastos en temas remunerativos y el problema con estos es que es un gasto poco flexible, ¿no? Salarios los tienes que pagar sí o sí y después en un futuro es bien difícil reducirlo, ¿no? Ahora, o sea, hay una fuerte presión del gasto, sobre todo en remuneraciones. Este es uno de los factores. Sí, remuneraciones e inversión, ¿no? Inversión probablemente baje en la segunda mitad de año, ¿ya? Pero el gasto de remuneraciones sí se va a quedar ahí alto, digamos, de acá para siempre. Ahora, pero veníamos no tan bien, ¿no? Porque en el 2023 hemos superado también el déficit fiscal, ¿no? Sí, ya venimos con un alto déficit en realidad desde la pandemia. En la pandemia estaba justificado este mayor gasto que hizo el Estado. Esperábamos que se reduzca en el 2023, pero igual en el 2003 tampoco se cumplió con la regla fiscal porque ocurrió, digamos, estos fenómenos climáticos, teníamos que tener la emergencia por el niño, se necesitó un mayor gasto del previsto y, digamos, entonces pasamos el déficit, terminamos con un déficit de alrededor de 2.8%. ¿Y cuál es el rango meta que se ha fijado para el tema del déficit? ¿De este año? Sí. Este año el déficit inicial era 2%. 2%. En abril el MEF lo actualizó a 2.5% y probablemente se habla de que probablemente lo vaya a actualizar un poquito más, tal vez alrededor de 2.8%. Nosotros en el IPE estimamos que el déficit debe terminar alrededor de 3%. O sea, incluso con esta subida de 2.8% probablemente no. Que rompe todos los cálculos. Rompe los cálculos, exacto. ¿Y esto cuánto afecta a la economía de un país? La afecta porque, digamos, la estabilidad fiscal demuestra qué tan creíble es, digamos, tu política. La credibilidad es muy importante en el país. Ya en abril, Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia del Estado peruano, digamos, lo que significa que, en comparación con antes, ahora, digamos, es más caro prestarnos, porque, digamos, los grandes inversionistas, digamos, van a dudarla un poquito más, digamos, en prestarle a Perú, digamos, debido a que estamos en pérdida, ¿no? Y, digamos, Moody's y Fitch nos tienen en la mira, ¿no? Como en esta previsión negativa, ¿no? Probablemente nos van a bajar, pero todavía han dicho que todavía están evaluando. Entonces,
el mantener un déficit tan alto y sobre todo no ser transparentes con respecto a cuánto déficit nosotros esperamos para este año, afecta bastante esta credibilidad y entonces puede afectar las inversiones en el país. Esto a pesar del ligero crecimiento que tiene la economía en el país. Sí, esto a pesar del ligero crecimiento. O sea, una cosa es crecer, que es positivo y ayuda y atrae más inversiones, ¿no? Que el Perú se esté reactivando luego de este terrible 2003 que tuvimos, pero sin una adecuada credibilidad de parte del Estado, digamos, eso igual puede afectar la confianza de los inversionistas. Ahora, ¿y cómo estamos respecto a los ingresos tributarios ahora? Los ingresos tributarios, digamos, el problema, digamos, de este gran déficit es que el gasto sigue subiendo y los ingresos siguen cayendo. O sea, ¿nuestra base se ha disminuido? No la base, digamos, tributaria, pero en general como la economía. Digamos, recordemos que gran parte de lo que se recauda en este 2024 viene de los ingresos de la actividad económica del 2023. Así es. Entonces, como en el 2003 no fue mal, en el 2024 todavía no está yendo mal en temas de ingresos. Entonces, los ingresos por regularización tributaria del año pasado han sido más bajos de los esperados. Entonces, entre enero y mayo, el ingreso público acumula una caída de 5% con respecto al 2003. Seguimos cayendo. Recién esperamos que este ingreso se recupere hacia fines del 2024, inicios del 2025, cuando justamente este crecimiento que vemos ahorita se va a reflejar, ¿no? Se va a reflejar de acá a un año cuando tenga que Ahora, pagar ese crecimiento se vería mayor alimentado si es que tuviera un mayor número de inversión privada. Sí, definitivamente, ¿no? La inversión privada genera trabajo, el trabajo, digamos, la actividad económica genera mayores impuestos y, digamos, eso ayuda a la recuperación de los ingresos públicos. Ahora, asociado a este tema, Gonzalo, ¿cuánto daño le está haciendo el Congreso con medidas que resultan fuera de control ya? Sí, o sea, por ejemplo, te comentaba de que este año el presupuesto de remuneraciones se incrementó en 10.000 millones de soles. ¿Ya? De estos 10.000 millones, más o menos 8.000, 7.000 deben haber sido por políticas impulsadas desde el Congreso. Entonces, el Congreso, digamos, y digamos, lo que ha pasado en los últimos años, este conflicto político entre Congreso y Ejecutivo, ha generado que cada vez haya más de estas iniciativas de gasto por parte del Congreso, pese a que no tiene este poder según la Constitución. Según el análisis que hicimos hace un par de meses desde el IPE, 1 de cada 4 proyectos que saca el Congreso actualmente son por insistencia, ¿no? Según datos del Consejo Fiscal, ¿no? Antes de la pandemia, en los 10 años antes de la pandemia, era más o menos 1 de cada 15 proyectos. Entonces está multiplicado por 4, digamos, la cantidad de proyectos que hace el Congreso por insistencia. Y tenemos grandes proyectos que cuestan bastante, ¿no? Por ejemplo, este proyecto del pago por preparación de clases a docentes nos va a costar alrededor de 40.000 millones de soles. La reincorporación de varios aportantes a la ONP también nos puede costar otros 40.000 millones de soles más. Ahora se habla de incorporar varios docentes y nombrarlos, que también puede subir bastante el sueldo de remuneraciones para el próximo año. Entonces, son varias estas políticas populistas, digamos, entre comillas, que le genera bastante costo fiscal al Estado y entonces debilita bastante esta institucionalidad fiscal del país. Este por el lado de aplicación política en el Congreso. En el lado ya propiamente de la mirada internacional que se tiene frente a la economía. ¿Cómo nos podría afectar si el gobierno no, de una otra manera, aplica medidas para tener un equilibrio ante, primero, organismos internacionales y ante las calificadoras? ¿Cómo nos afecta? Lo primero que ve un inversionista probablemente sea lo que dicen las calificadoras. Entonces, si la calificadora te rebaja, no, y sale la noticia, ¿no? Perú ha perdido tal calificación crediticia, entonces eso afecta bastante las inversiones y afecta el crecimiento a futuro. O sea, recordemos que digamos, nuestro problema de largo plazo es que si bien ahorita estamos creciendo y el IPE ha actualizado sus proyecciones de crecimiento para este año de 2.4 a 3%, en realidad en el largo plazo nuestro potencial de crecimiento es bien bajo, es alrededor de 2.5% cada año. Es un tercio de lo que teníamos antes de la pandemia. Incluso, digamos, dentro de Sudamérica, que es una de las regiones que menos crece a nivel mundial, estamos por debajo del promedio, ¿no? Otros países de la región están creciendo mucho más. Entonces, si con todo esto empiezan a rebajar nuestra calificación crediticia, es probable que afecte de manera muy significativa nuestro crecimiento potencial de largo plazo. ¿Y cuánto ha crecido nuestra planilla estatal? Un poco para tener una idea de lo que... El presupuesto estatal se incrementó, si no me equivoco, entre 8, 9 o 10% se incrementó este año.
que es un número bastante alto. Normalmente la planilla crece alrededor de 5 o 6%. Claro. Entonces estamos hablando del doble. Por encima se incrementó. Por encima del promedio prepandemia, exacto. Situación bastante preocupante, ciertamente. Sí, ¿no? Sí, y para el próximo año lo más probable es que se vuelva a incrementar más por todas estas políticas que se está haciendo. Y como te comentaba hace un ratito, el problema de gasto de remuneraciones es que es un gasto poco flexible. O sea, tienes que pagar salarios sí o sí. Claro. Y es muy difícil reducirlo en un futuro, ¿no? ¿Y qué medidas, si es que se pueden hacer, qué medidas tendría que adoptar el Ministerio de Economía y Finanzas para esto? Van de dos lados. Uno es, digamos, tratar de ponerse lo más fuerte y responsable posible, digamos, frente a las políticas, esas iniciativas de gasto del Congreso, por ejemplo, empezar a indicar, ¿no? Mediante los trámites adecuados, ¿no? Decir, digamos, esta medida no debería aprobarse por tal y hacer presión para que no se apruebe, digamos, protegiendo su presupuesto. Y también realizar políticas para incrementar la base tributaria, ¿no? Que es un problema que venimos arrastrando hace bastante tiempo, ¿no? El 75% del trabajo es informal, el 35% todo el PBI también es informal, entonces de ahí es donde deberíamos ampliar la base para recuperar gran parte de los ingresos públicos y salir de este reto problema mayor, ¿no? Sí, entendiendo que tenemos alto nivel de informalidad. Sí, es un gran reto y como digo, es un problema que venimos arrastrando hace tiempo y es bien difícil de solucionar. Gonzalo, en realidad te agradezco la amabilidad de haber compartido estas reflexiones sobre un tema tan sensible, ¿no? El gasto público, el déficit fiscal en el Perú. Te agradezco, Gonzalo. Muchas gracias. De esta manera, culminamos nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.